Bueno. Bueno, ahora sí. Va a quedar grabado con una de las dos diplomaturas, va a quedar grabado creo con la Diplo 1, pero igual, va a quedar grabado para todos. Bueno, vamos a empezar, así no nos demoramos más. Bajate, me está el otro. Bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos de nuevo. Hoy lo que vamos a hacer y lo que yo quería comentarles es que en este módulo vamos a tener 4 videoconferencias que son los sábados, pero si nos ponemos de acuerdo por ahí vemos otro día, pero tenemos que ponernos la mayoría. Por lo pronto se va a seguir el cronograma. ¿Por qué 4? Porque la idea es ir de a poco para que no empecemos a hablar de todos los temas. Por eso, si bien está todo el cronograma habilitado para que lo vean, pero la idea es que para que vayamos repasando, vayamos viendo lo que tenemos hasta hoy. Y hasta hoy, en este módulo 2, lo que tenemos es el PowerPoint de marco legal vigente y de responsabilidad profesional, que ya lo habrán visto, si no ahora lo hablamos, y el Multiple Choice. Eso es todo lo que hicimos hasta hoy. Quería decirles nuevamente que el Multiple Choice es, esperen que habilito acá, el Multiple Choice no tiene nota. No tiene nota para corrección nuestra, pero sí van a ver que aparece un porcentaje. ¿Sí? La idea es que, como les decía en los WhatsApp, que la idea de los choice son más que nada como para que ustedes sepan qué tanto estamos sabiendo de un tema, aunque de esto, si bien es nuevo y no iban a saber mucho, salvo que ya lo tengan sabido de antemano, porque era un módulo nuevo, pero básicamente es para eso, que los conocimientos previos que trae cada uno. Así que no se preocupen si les fue mal. La idea es que a mitad del módulo vamos a volver a habilitarlo para que lo vuelvan a repetir. Así que no se preocupen. Eso es solamente a los fines de ver cómo estamos parados. Porque de hecho hay temas que todavía no vimos. Así que bueno, hasta ahora de lo que leyeron en el módulo 1, ¿tienen algún problema, del módulo 2, perdón, en este nuevo módulo, ¿tienen algún problema con los PowerPoint o el Choice le ha traído alguna complicación? Hoy vamos a hablar de estos 3 temas. A ver si alguno se escucha bien ahí. A ver, alguien que me conteste para saber que están del otro lado. Paola, ¿estás por ahí? Hola. Hola. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Por suerte estoy muy bien. Me Ya me alegro estoy mucho. adaptando. Muy bien, Bien, así que yo bien. a todos lo hice lo hice anillar y así yo lo puedo llevar al trabajo y en el momento puedo leer porque por ahí estoy muy complicada, pero muy bien, muy ordenado, me ha gustado muchísimo. Bueno, yo preguntaba recién si tienen algún problema con lo que vimos hasta ahora, con los 2 PowerPoint que se colgaron y el Multiple Choice. ¿Tenemos alguna duda de eso? No, yo no. Bien, bien. Bueno, igual ahora lo vamos a repasar porque, como les decía hace un rato, en esta videoconferencia vamos a ver estos 3 puntos para que nos quede claro y así iremos avanzando con cada videoconferencia, porque hoy se va a habilitar, hoy o mañana temprano, se va a habilitar el primer foro que es sobre la salida de un enfermero en la ambulancia, ¿sí? Entonces ahí van a tener 3 días o 4 para que puedan, ese lleva nota, así que para que participen y dejen sus reflexiones que yo voy a ir corrigiendo. Así que bueno, vamos a arrancar con lo que es un poquito la clase de hoy, que es hablar del marco legal vigente, teniendo en cuenta que acá no somos todos enfermeros, sino también hay médicos, hay instrumentadores quirúrgicos, obstétricas, entonces vamos a tratar de abrir un poco el panorama de lo que es el marco legal vigente. Voy a tratar de compartir una
a ver la diapositiva, la pantalla, y ustedes me dicen si se ve bien. Esta es verdad. Ahí voy a compartir. Bien. ¿Ahí se está viendo? Sí. Perfecto. Simplemente vamos a hacer un repaso porque este módulo ya se habló de este tema del anterior también. Sí, sí. ¿Quién habla? ¿Vos sos de Diplo 2? Ah, ahí no se ve. Bien. Lo tenés ahí, ponemos este. ¿Ahí estás viendo? Ah, perfecto. Una más. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Porque estoy con las dos computadoras como para que puedan ver los dos grupos. Bueno, repaso de lo que vieron hasta ahora, lo que era el derecho, ¿sí? El derecho es el orden normativo que básicamente mantiene la conducta humana en sociedad. Obviamente que está inspirado en postulados de justicia, para que mi derecho empieza donde termina el del otro y viceversa, ¿sí? El derecho del otro termina cuando empieza el mío. Entonces, a partir de ahí, esta ciencia, que la ciencia del derecho, viene a trabajar y a apoyar a la Constitución para llevar un orden normativo en sociedad. Sin este orden normativo, anteriormente a lo que es el marco legal vigente, teníamos lo que se conoce como feudalismo, el que tiene mayor dinero es el que tiene más poder, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero digo, desde el marco legal vigente, el derecho viene como ciencia a obrar para mantener esa igualdad. Entonces, como conclusión del derecho, básicamente preserva la convivencia de las personas, de toda la comunidad, a través de un sistema de conductas, lo que se puede hacer y lo que no puede hacer, se establece lo que sí y lo que no, y a través de este ordenamiento jurídico que tiene como herramienta principal para llevar adelante este se puede y no se puede, es la ley escrita, la ley así como la conocemos. Bien. También trabaja el derecho con otras herramientas que son las fuentes del derecho. Esto ya lo vieron con Mariana, por eso lo vamos a repasar de todos modos. Las fuentes del derecho son aquellos elementos, herramientas que utiliza la justicia para poner un orden normativo y para llevar adelante y que se cumplan. Hay varias fuentes del derecho. Por ejemplo, la Constitución es la principal, o sea, de dónde se nutre el poder que va a legislar algo o va a llevar el Ejecutivo, en este caso, adelante las sanciones que deba tener en cuenta con los ciudadanos, es a través de la principal fuente del derecho, que es la Constitución. Para lo cual tenemos que tener sabido qué es la Constitución, que es nuestro marco normativo por excelencia, que se divide en dos partes, tiene una parte introductoria que es el preámbulo y se divide en dos partes, donde en una están los derechos y garantías que tenemos como ciudadanos y en la otra parte están las autoridades. Otra fuente del derecho elemental es la ley como norma escrita para llevar adelante y hacer cumplir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. La ley escrita es elemental, ahora vamos a poner unos ejemplos de la misma. La jurisprudencia es otra fuente del derecho que toma el Estado para llevar adelante determinadas cuestiones legales. La jurisprudencia no es obligatoria para que el Estado la utilice en ese caso. Pues, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Si lo puede cerrar, por favor. Bien, la jurisprudencia les decía que es una fuente del derecho que el juez, en este caso, que va a llevar adelante la sanción, la puede usar o no, no tiene la obligación. Por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, la jurisprudencia sí es importante y es tenida en cuenta. Si en algún lado pasó algo, en otro lado también lo van a tomar en cuenta porque sentó jurisprudencia, sentó antecedente. En nuestro país, la jurisprudencia es un antecedente más, que el juez lo puede tener en cuenta y tomar o no. Otra fuente del derecho es la costumbre. Las costumbres que están reservadas a esto de las costumbres que tenemos nosotros como sociedad, en la convivencia y demás, si bien no tienen un marco normativo, pero todavía son tenidas en cuenta como fuente del derecho y se respetan.
¿Qué es el marco legal que apoya estas costumbres? Por ejemplo, hoy los derechos del paciente, ¿sí? Los derechos del paciente que hablan que ese paciente tiene derecho a estar en comunidad, a estar conviviendo con gente de la cultura que él elija, y entonces tiene arraigadas determinadas cuestiones. Por ejemplo, quienes están en maternidad saben que en algunas maternidades la gente pide la placenta, que cuando nació el bebé, que le den una parte de la placenta porque por sus costumbres la van a enterrar o la van a comer. Eso depende de la región donde viva, pero son costumbres que tienen arraigadas las culturas. Entonces, esto se respeta. Donde hay que tener en cuenta la costumbre también es con respecto a las cuestiones de narcotráfico. Por ejemplo, la ley de narcotráfico y de estupefacientes es clara, donde está prohibida la consumición de, por ejemplo, la coca que se prepara y termina siendo cocaína y demás. Ahora, también tiene un anexo esa ley que hace referencia a lo que es la costumbre. Por ejemplo, si uno va al norte de nuestro país, acá en Salta, Jujuy, un poquito más arriba, ya en Bolivia, se va a otro país y se va a encontrar con las costumbres, la gente que va a un kiosco y compra hojas de coca, ¿sí? Porque ellos utilizan la hoja de coca porque genera una cuestión en el organismo que es mantenerlos despiertos y que uno podría llegar a decir que altera un poco el sensorio. En realidad lo que hace, eso ayuda a combatir la altura. Por eso se utiliza la coca como una cuestión ancestral, la costumbre de la sociedad esa, a utilizarla, entonces eso se tiene en cuenta. Distinto es que vaya al kiosco a comprar coca, obviamente fraccionada y ya refinada y demás. Eso es lo que está prohibido, pero no la costumbre de la hoja de coca, que es muy común en estas provincias que les dije, ver a cualquier persona por la calle mascando la coca, ¿sí? Y ahora, la costumbre dice que esas personas que viven en determinado lugar la van a tener permitida. Ahora, si esta sí, ¿por qué? Porque tienen que combatir la altura. Ahora, esto ya se vio acá en la provincia de Buenos Aires hace un par de años, donde habían choferes de líneas de colectivo que los detienen la gendarmería para hacer un control y se encuentran con que estaban mascando la coca, ¿sí? Como si estuvieran en el norte. ¿Por qué? Lo que hace eso es altera el sensorio para que los mantenga despiertos, pero obviamente que ahí ya está obrando, porque acá no tenemos la altura que tenemos en Jujuy, entonces acá ya está prohibido, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta, pero también se respetan las costumbres ancestrales de nuestra población. Bien, otra fuente, sí. Profe, Sí. nosotros acá en el Hospital de Niños de Tucumán recibimos varios pacientes de todo lo que es el NOA. Sí. Está incluido la comunidad Wichi, que vienen niños. Mi servicio se hace aparte de quemado, cirugía plástica, y bueno, generalmente ellos vienen con muchas problemáticas de labio leporino. La cuestión es que cuando salió de quirófano el niñito, estaba la mamá, que no habla castellano, tiene un dialecto. Ellos acostumbran a recuperarlo al niño debajo de acá de la axila. Se dice sí. una palabra así, debajo del sobaco, es así, digamos, la expresión que usan acá en el norte, debajo de la axila con una bolsita. La cuestión que es un niño que hay que cuidarlo porque el chico se puede llevar la mano en la boca y se puede sacar los puntos que va acá, en la parte del fuelle, ¿me entiendes? No había manera de hacerla entender a la mamá. Yo me vi en una situación bastante complicada, se tuvieron que llamar a una traductora, o sea, ellos siempre vienen con otras de la comunidad. Porque ella lo había metido al bebé, cuando nosotros nos damos cuenta lo tenía abajo en una bolsita, pero ellos lo tienen, dice que el calor de la axila lo calma al niño, una cosa así. Y no había manera de hacerla entender porque no nos entendíamos digamos, el lenguaje, el idioma, porque según el lugar, se largó a llorar a la mamá toda una historia porque ella pensaba que le queríamos robar el bebé, no sé, hasta que vino la traductora y nos explicó que esa costumbre nosotros no la conocíamos acá en Tucumán, digamos, no se hace eso. O en Bolivia lo cargan en la bolsita atrás.
La cuestión de que el chico ya se estaba metiendo el dedo acá, porque le molestaba, obviamente. La cuestión que se terminó abriendo digamos, el punto y empezó a sangrar, hizo una hemorragia. Ha venido los representantes de la comunidad Wichi y todo, porque la mamá dijo de que nosotros no lo queríamos respetar esa costumbre, justamente lo que usted está hablando, ¿no? Sí. Hubo un problema porque el chico empezó a desangrar, porque eso, Bien. a sangrarse una hemorragia, ¿verdad? Hasta que lo hemos podido entender que la falla no había sido de nosotros, sino que la comunidad no había previsto dejarla a la traductora que habla el castellano y le puede traducir a su idioma. Y la importancia de hacerle entender a la mamá que el chiquito había que cuidarlo en la cama, sostener las manitas y todo eso. Bueno, la cuestión que se lo tuvo que reintervenir de nuevo, hacerle el punto, y ya la mamá pudo entender que no lo podía tener en esa posición, pero hubo una presentación legal ahí por parte de ellos. Sí, gracias Mónica por tu comentario. Eso se ve mucho con estas comodidades, pero bueno, Sí. eso lo que hay que hacer es estar también preparados para trabajar con los pacientes, más que son pediátricos, en el caso tuyo, con los, sobre todo con los padres, ¿no? Así que eso lo vas a ver. Bien. Tengo el micrófono abierto. Bueno, seguimos. Los juicios, acá dice el negocio jurídico, hace referencia al tema de los juicios, que también son fuente de derecho como antecedentes, los principios generales, la bibliografía jurídica que hay y la doctrina, el tema de los jueces. Vamos a pasar a otra. La Constitución, que por excelencia es nuestra ley madre de cualquier país, en este caso nuestra Constitución habla de que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de la salud. Este marco legal lo que habla, acá toma referencia también la ley de discriminación, por ejemplo, cuando algunos se tienen problemas, cuando no quieren hacer las coberturas de salud y demás, bueno, se toma como referencia este artículo 42 a la hora de tratar de revertir una situación que por ahí es contraria. La pirámide de derecho la vieron con Mariana, pero la vamos a ver con Nancy, los dos grupos. La pirámide lo que establece es por orden jerárquico este ordenamiento jurídico. ¿Sí? Cuando la ciencia del derecho trae todas sus herramientas, hay que darle un orden, porque el orden lo que determina es la prioridad y el privilegio que tiene una por sobre la otra. Esta pirámide en orden jerárquico lo que establece es que de arriba hacia abajo tienen mayor peso por debajo de la que está hacia atrás. Por ejemplo, en la cima de la pirámide está la Constitución. Esto quiere decir que nada que esté por debajo puede ir en contra. O sea, que se haga y no se respete es otro tema. Lo que estamos hablando acá es el deber ser. Esto es lo que corresponde. Entonces, con ese orden jerárquico hacia abajo tenemos las leyes. Fíjense la importancia que tiene una ley dentro de esta pirámide jurídica y trasládenla a la ley de enfermería, los enfermeros, el poder que tiene una ley por sobre el resto, la ley de medicina, que también es una ley, la ley ahora de los instrumentadores, la ley de las obstétricas. Bueno, fíjense el poder que tiene por sobre otros ordenamientos menores. En ese orden jerárquico están establecidos los códigos civil y penal, los decretos, las resoluciones ministeriales, las ordenanzas municipales, las sentencias de los jueces, las normas, reglamentos y una orden emanada de autoridad competente. Ejemplo de una orden emanada de una autoridad competente puede ser el director de un hospital. El director de un hospital, esto pasó hace un par de años en la provincia de Buenos Aires, donde no había enfermería profesional y había mucho auxiliar. Entonces, lo que hizo el director del hospital como autoridad competente, autorizó internamente a los auxiliares de enfermería a realizar tareas de enfermeros. Como no había, él como autoridad competente los autorizó. Y obviamente que esto no se puede hacer, porque está yendo en contra de lo que dice la ley. Fíjense, la ley está mucho más arriba. ¿Sí? Entonces, él no puede ir en contra de lo que dice una ley. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que para ejercer la enfermería tiene que haber dos niveles. Un auxiliar que tiene reservado determinadas competencias y uno profesional que tiene reservadas determinadas competencias.
violencia. Si eso se alterará por otras razones, no porque venga una autoridad inferior al marco legal establecido para que lo cambie. Esto también aplica para el resto de las profesiones. ¿Sí? No habiendo obstétricas, en un lugar no puede venir el director y decir, no tengo obstétrica, bueno, enseñale a, qué sé yo, a cualquier persona que haga la tarea de ellos. No, eso no se puede hacer, porque la ley es clara. Y el orden jurídico determina que la ley está por sobre los estamentos legales menores. Y acá tenemos, ¿recuerdan la última modificación de la Constitución en qué año se dio? En el año 1994. ¿Y qué pasó en esa última modificación? Acá se hace importante, que creo que ya también lo hablaron con Mariana y Nancy, el artículo 75 de nuestra Constitución, donde nuestro país adhiere y le da el peso constitucional a los pactos y tratados internacionales, a aquellas convenciones de los derechos humanos, derechos del paciente, las cuestiones respetadas hacia los terceros, bueno, todo eso tiene poder constitucional para nuestro marco legal argentino. Un ejemplo claro de esto lo tenemos acá abajo, donde dice normas y reglamentos. Las normas y reglamentos dentro de la pirámide están reservados para, por ejemplo, en un hospital, un reglamento o una norma son los horarios de visita. Súper necesarios a la hora de mantener un orden, porque si no sería un desfile de gente y seguramente se va a complicar la tarea de los profesionales a la hora de desempeñar su tarea. Pero no deja de ser una norma y reglamento interno. No puede ir en contra de lo que dicen los derechos del paciente, porque los derechos del paciente están acá arriba, a la altura de la Constitución, donde dice que una persona tiene derecho a estar internada y en su internación tiene derecho a estar acompañada. En el preparto, si estaría embarazada, en el parto y en el posparto, y si está internada por salud, paciente de una patología aguda, también tiene derecho. Que la institución no tenga los lugares reservados para la visita, que no tenga capacidad para, bueno, eso es un problema institucional, pero no puede ir en contra de los derechos de los pacientes. Si el paciente hace una demanda, probablemente vaya a progresar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque una pelea eterna del personal sanitario, que somos súper estrictos con los horarios de visita, porque en general no somos muy de que la gente esté en la sala, pero las normas actuales dicen que los pacientes tienen derecho a estar acompañados, entonces hay que respetar. Y si uno se pone en contra de esto y respeta la hora de visita y la hace cumplir estrictamente y no tiene en cuenta el derecho del paciente ante una demanda, fíjense la diferencia, estamos hablando de un derecho casi, un derecho constitucional a través del artículo 75 versus una norma interna. Así que esto hay que tenerlo en claro. Los pacientes cada vez tienen más derechos reconocidos. Y está bien, porque nosotros también vamos a ser pacientes o seremos pacientes en algún momento, y también es justo que esto se respete. En todo caso, tendremos que ver cómo lo modificamos, pero la forma de modificar no es no dejando entrar a la gente. Acá tenemos la definición de ley, que fíjense que la pirámide estaba pintada de otro color para que vean la importancia de una ley dentro de la norma jurídica. La ley habla que es una disposición obligatoria que emana de un órgano legislativo, como el Poder Legislativo en este caso en nuestro país, y que regula la convivencia. La ley tiene principalmente dos características. Primero, que es general. ¿Qué quiere decir que es general? Que es para todo el mundo. Y la otra característica importante que tiene una ley es que es obligatoria. En consecuencia, existe una sanción para quien no la cumpla. Si uno no respeta la ley, es pasible de sanción. Y acá hay que tener en cuenta a veces que empiezan a aparecer palabras que dentro del marco jurídico dicen una cosa o son de una manera, cosa que nosotros en el lenguaje común que tenemos en cualquier profesión que tengamos, no estamos tan familiarizados. Pero a la hora de vernos frente a las cuestiones legales, quizás se suenen un poco chocantes. Por ejemplo, no respetar una norma o ir en contra de una norma es, por ejemplo, no cumplir lo que dice la ley de prohibido fumar. Por ejemplo, si yo tengo un cartel de prohibido fumar, me pongo a fumar, no estoy respetando la ley. Ahora, ¿cuál es el nombre que recibe ese acto mío que no respeto la ley? El nombre que recibe es de delito. Si uno busca en el diccionario que es el delito, la palabra delito dice contrario a la ley, no a derecho.
Entonces quiere decir que yo no respeto la ley, estoy cometiendo un delito. Bueno, uno podría decir, estoy fumando, estoy cometiendo un delito. Llevado al marco legal, la figura legal es un delito. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. También es importante conocer los tipos de leyes que tenemos, porque acá también hay que tener esto en cuenta, porque si no genera confusión. Uno dice que la más fácil de estas tres para diferenciar es la local. Uno sabe que la local se aplica en una provincia. Una ley provincial, esa es una ley local. Eso recibe el nombre de ley local. La confusión está entre la ley nacional y la ley federal. Uno podría decir que es lo mismo, ¿sí? Pero no es lo mismo. Para lo que es jurisdicción no es lo mismo. Vieron que muchas veces uno tiene un problema y va a la comisaría y dice, no, le corresponde a la comisaría tanto porque es de otra jurisdicción, de la esquina para allá. Bueno, las leyes están determinadas por jurisdicciones, ¿sí? Las jurisdicciones en cuanto a territorio. Y acá se hace importante diferenciar la ley nacional de la ley federal. Una ley nacional se aplica en todo el territorio de jurisdicción nacional. Uno podría decir, bueno, en toda la Argentina, no. Solamente donde haya territorio de jurisdicción nacional. Ahora hago la aclaración. ¿Qué es una ley federal? La que se aplica en todo el país. Por ejemplo, la ley de aduanas y narcotráfico. Esta ley federal es la que sí se aplica en todos los puntos del país. Ley federal. Una ley nacional se aplica solamente donde el lugar donde se cita el problema sea considerado nacional. Por ejemplo, vamos a la ley del ejercicio de cualquier profesión, tanto de medicina, de enfermería, de instrumentación. Provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una ley del ejercicio, entonces esa es una ley local. Ahora, si nosotros tenemos un problema y trabajamos en el hospital de clínicas, estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está dentro de la provincia, pero tiene otra ley local, y encima en el territorio del hospital de clínicas es considerado territorio nacional. Entonces la ley que se me va a aplicar no es la ley local, sino la ley nacional. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, otro ejemplo, ahí aplica la ley local. Pero si uno trabaja en Campo de Mayo, por ejemplo, que es territorio de jurisdicción militar, ese es un territorio nacional. Entonces, todo lo que pase ahí se aplica a la ley nacional del ejercicio. Bien. Esto igual después con ejercicio lo vamos a ir viendo. Esta es la ley de medicina, la 17.132, que lo único que hace referencia es para que sepamos que se sancionó en el año 67. En los primeros hojas del apunte de este módulo 2 están todos los marcos legales de muchas profesiones y está la de medicina, donde queda establecido por sobre todas las cosas artículos principales que se tuvieron en cuenta. Son muchos artículos de la ley de medicina, pero en este artículo, entre el 42 al 48, hay varias profesiones que hoy son autónomas, pero que cuando se sancionó esta ley allá en el 67, dependían directamente de la ley de medicina. Y acá está el listado: las obstétricas, los kinesiólogos, enfermeras, terapistas, ópticos. Bueno, toda esta lista dependía directamente de la ley de medicina y estaban como colaboradores, eran auxiliares, colaboraban con la medicina. Con el pasar del tiempo, esto es tan dinámico que se han ido generando autonomías profesionales. Entonces, cada una de las leyes que conseguía, de profesiones que están en este listado, conseguía su autonomía a través de una ley del ejercicio, salía de esta ley. Y si hoy uno busca la ley actualizada de medicina, va a encontrar, por ejemplo, las enfermeras, que dice, al lado de enfermera dice, derogada por ley 24.004. Quiere decir que la ley nacional de enfermería, que se sancionó en el 91, deroga este artículo, o sea, la saca de este artículo para que trabaje de manera autónoma la enfermería. Lo mismo le pasa a las obstétricas. Las obstétricas, al tener ley, su primera ley fue el año 95, entonces a partir del 95 se separa de la medicina. Si bien tiene, porque somos el equipo de salud, tenemos una relación directa entre todos, pero hay autonomías que antes no se tenían en cuenta porque la ley de medicina las absorbía. Los que eran colaboradores de medicina hacían todo bajo la dependencia directa de los médicos. Hoy en día no, porque al tener una ley propia comparten determinadas cuestiones, pero cada uno con su marco legal. Antes, por ejemplo, uno no se podía negar a realizar algo que el médico
te decía, porque uno dependía del médico. A partir de la autonomía de la ley del ejercicio de cualquiera de estas profesiones, hoy uno se puede negar, porque estas leyes nuevas, con su autonomía, también dan como derecho negarse a realizar determinadas cuestiones donde uno no está de acuerdo. A ver. Y acá entramos en lo que es la responsabilidad, que también lo vieron en el módulo con la abogada, pero también lo vieron en este módulo. El tema de la responsabilidad y los tipos de responsabilidad que hay. Si uno tiene que tener en cuenta como definición qué es la responsabilidad, podemos decir que es hacerse cargo de algo, ser responsable de alguna cuestión, y esto tiene tipos de responsabilidades. Hoy tenemos en cuenta dos principales. La responsabilidad moral o ética es aquella que se le destina a Dios, a la conciencia. ¿Sí? La parte ética es la conciencia de cómo uno, como sujeto, y acá entra a jugar la moral y demás, pero bueno, esto va parte de la ética. Por ejemplo, hay cuestiones que no son éticas, pero no son ilegales. Por ejemplo, si uno en la calle no ayuda a cruzar a una persona en la calle, por ejemplo, un anciano, no está haciendo nada ilegal. Quizás vaya en contra de su moral o de las buenas costumbres o de la ética, pero no es ilegal, ¿sí? Entonces, acá, ¿quién va a ser el que nos cuestione? Nuestra misma moral, nuestra misma ética o la conciencia a través de Dios, el que es creyente y demás, pero no pasa de eso. Ahora, la responsabilidad jurídica sí tiene otra cuestión de trabajar. Por ejemplo, a través de la cuestión jurídica, acá entran a jugar dos principales responsabilidades. Hay más, pero las principales son la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, donde se establece una como penal, donde hay una cuestión coercitiva, punitoria, donde se sanciona a alguien que ha hecho mal, ¿sí? Ya ahí se establece una de las penas más graves que tenemos en nuestro país, que aparte de la vida, no tenemos pena de muerte, la libertad, que es lo más grave o más importante que tenemos los seres humanos. Aparte de la vida, la libertad. Entonces, el Código Penal, como pena máxima, tiene el tema de prohibirnos esta libertad por, obviamente, que hemos sido juzgados y sancionados, entonces quedamos seguramente privados de la libertad. Y en el ámbito civil, el Código Civil y Comercial se modificó con la última modificación fue en el 2015. Esto también es importante saberlo y hay que leer el Código Civil nuevo, porque hay un montón de situaciones que hacen a nuestra vida laboral como profesionales de la salud. Fíjense que hoy en día se está trabajando mucho con los derechos de los pacientes, el derecho de las personas, los derechos humanos, la muerte digna, a través de antecedentes de sanciones que ha dado nuestra Corte Suprema de Justicia, el tema del aborto, que es algo nuevo que surgió ahora. El Código Civil también establece dentro de su modificación la autonomía que tienen los menores de edad. Antes había muchas clasificaciones en el otro Código Civil anterior. En el nuevo dice que una persona es considerada niña desde que nace hasta los 14 años, de los 14 años a los 16 adolescente, ¿sí? Y después le da la mayoría de edad, cosa que el Código Penal recién a partir de los 18 años de edad. Entonces ahí se contraponen. También le da la autonomía a estos menores de edad que decidan sobre su cuerpo, siempre y cuando no haya una cuestión de salud o que esté en condiciones esa persona de reconocer la gravedad de la situación que se plantea. Esto también ha generado mucha controversia y discusión porque muchos abogados en algunas oportunidades han usado este artículo donde una persona de 16 o 15 años ya puede decidir sobre su cuerpo y pueden apoyar esa situación, pero hay que tener en cuenta que después habrá que establecer si realmente a esa edad entiende la gravedad o que corre riesgo la salud de su salud misma, ¿no? Entonces, el equipo de salud también se puede tener en claro estas cuestiones para decir, no, bueno, si bien el código dice eso, pero es muy amplio, yo también como profesional de la salud entiendo y creo que esta persona de 15 años no está en condiciones de decidir o no entiende la gravedad, por lo tanto necesito la autorización de sus progenitores. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque hay un montón de cambios. Y esto también ha traído a nuestra vida social hoy cambios que lo vemos en los hospitales, por ejemplo, el tema de género, donde hoy se establecen una serie de clasificación que antes no las teníamos, pero bueno, hay que respetarla porque también hay una ley de género. Entonces, esto hay que reconocerlo porque hoy estando trabajando en cualquier lugar nos va a llegar una persona
con nombre y apellido masculino, pero con una percepción femenina, entonces hay que tratarla como tal. Eso es lo que dice nuestro marco legal. La pregunta sería, ¿dónde internamos, por ejemplo, a una persona de documentación masculina que se siente mujer y hay que internarla? ¿Dónde la internamos? ¿En la sala de hombres o en la sala de mujeres? Esto ya pasó, por eso se pregunta. Entonces lo lógico es que se la interne, porque respetamos su derecho, donde ella o donde esta persona se sienta mejor o cómo se percibe. ¿Se percibe mujer? Va a la sala de mujeres. Ahora, también ha traído problemas que en la sala de mujeres no han querido, entonces también hay que respetar los derechos de esta persona, que está ahí, que no está de acuerdo. Entonces, para respetar los derechos de los dos, es entender la percepción de esta persona que se siente mujer, pero respetando los derechos de la otra que no está de acuerdo y que es mujer. Entonces, lo que se hace es tratar de poner, si todos tuviéramos unas salas privadas, obviamente que se acabaría el problema. Pero cuando esto no sucede, que es en la mayoría de los lugares, hay que ver cómo las solucionamos. A través de un biombo, probablemente, sea una de las soluciones. ¿Se ve bien? Perfecto. Sigamos un pasito más. Responsabilidad. Acá están las definiciones que yo les di recién del diccionario. Estas son mejor dicho, estas respuestas que figuran acá, definiciones son de cualquier diccionario, ¿sí? El cumplimiento de las obligaciones le da la definición de la responsabilidad. Esto ya lo vieron, como para no atrasarnos. Quería destacar este punto. Eso es responsabilidad. ¿Qué sería entonces la responsabilidad profesional? La responsabilidad profesional básicamente es hacerse cargo y responder por las acciones que se derivan del ejercicio de cualquier disciplina, cualquier profesión. Si yo soy enfermero, todo lo que genera el acto de lo que yo haga es responsabilidad profesional. El médico igual, la obstétrica igual, la instrumentadora. Esa es la responsabilidad profesional. Y acá empiezan a aparecer las palabritas que yo le decía que uno no está familiarizado. Cuando uno no hace cosas del buen hacer, o sea que se está haciendo mal, se genera una falta de responsabilidad profesional. Entonces, ¿esto qué conlleva? No ser responsable conlleva a generar un delito. Es lo que hablamos recién. No estoy respetando una norma, no estoy respetando la ley, corresponde que sea pasible de cometer un delito y en consecuencia una sanción. Y este delito se tiene en cuenta de dos maneras principales, el delito culposo y el delito doloso. Esto también lo vieron anteriormente. El delito doloso es aquel que se realiza con intención de daño. Hay un dolo. El dolo es el acto de generar daño en otra persona, con intención, sabiendo que va a pasar algo, genera el daño a propósito. Obviamente que el Estado también entiende que todos los profesionales de la salud, los delitos que cometamos o los problemas legales que se generen o daños en las personas son hechos sin intención, los interpreta de esa manera. Entonces los va a tomar como delito culposo. Y acá aparece la culpa, que es la madre de todas las figuras legales como la negligencia, la imprudencia, la inobservancia. Bueno, son una serie de figuras legales que entran dentro de la culpa. Este delito culposo es aquel que se genera sin intención de daño. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un sector de la terapia intensiva, sin querer pateé el cable del respirador, se desconectó el respirador. Obviamente genera un daño en la persona que hay que repararlo. No fue hecho a propósito, fue hecho porque estoy descuidado, porque soy inoperante, porque soy distraído, lo que sea. No lo hice con intención, pero es un daño. Y si de ese daño se genera un daño mayor, como es la muerte de una persona, va a ser un homicidio culposo, hay una culpa. Más allá si está hecho sin intención o no daño, hay que repararlo. Obviamente que si es un delito doloso es con una pena mayor. Si es delito culposo es una pena menor, pero sigue siendo pena al fin. Entonces, básicamente, lo que podríamos definir como los aspectos legales que se ven, sobre todo en la profesión, podríamos determinar que suponen que son como nuestras declaraciones juradas de nuestras actividades. Todos los profesionales debemos conocer y saber qué ordena nuestro marco legal que regula mi ejercicio. Yo no puedo recibirme de la profesión que fuere y no saber lo que dice mi ley. Y esto muchas veces uno tendrá que pensar para sus adentros y saber que cada uno en su profesión, tenemos claro lo que dice nuestra ley de ejercicio, los enfermeros, la leímos toda, los médicos la leímos toda,
los obstétricas le leyeron toda la ley, la tienen clara, los instrumentadores saben lo que dice la ley. Bueno, si no conocemos el marco legal que ejercemos, es difícil poder hacer las cosas que nos correspondan. Acá donde uno se extralimita, hace cosas de más porque como no sabe qué dice el marco legal son los límites, lo que tengo permitido y lo que no. Generalmente son los derechos, obligaciones y prohibiciones que tiene cualquier profesional dentro del ejercicio. Y hay un principio a tener en cuenta del derecho. Esto es elemental. No es atenuante aducir desconocer una ley para no cumplirla. Esto es lo contrario, es un agravante. No podemos decir, yo no sabía lo que decía mi ley. Se supone que somos profesionales, debemos conocer lo que dice nuestra ley. No conocerla se transforma en un agravante y no en un atenuante. Vamos a poner el otro. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Se entendió perfecto. Perfecto, bien, bien. Ahora vamos a saltar al otro. Vamos a pasar al PowerPoint que ya ustedes también tienen, que es el de las figuras legales. Estas figuras legales son estas herramientas que hablamos al principio que tiene la ley. ¿Para qué? Para sancionar de determinada manera, le da una clasificación. Las figuras legales son la clasificación del acto que generamos nosotros. Hay un montón, las principales son la imprudencia, la negligencia, la impericia, la inobservancia, y también es cuestión de reconocerlas. A ver, el otro, la Diplo 1 no las está viendo, ahora la estamos tratando de... La Diplo 2, ahora la vamos a enganchar. Pero mientras se la voy relatando. Básicamente las figuras legales son las que mencioné recién, la imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia, hay otras más que ahora las vamos a ver, pero son esta clasificación para ver el grado de responsabilidad que uno tiene. No es lo mismo que a nosotros nos sancionen por ser imprudentes, por ser negligentes, por ser inobservantes o por tener impericia. ¿Sí? Cambia el tipo de sanción y la gravedad. Les decía que hay muchas figuras legales que aparecen dentro de nuestras prácticas laborales de cada una, ¿sí? Pueden estar presentes la negligencia, la imprudencia, la impericia, la inobservancia, el intrusismo profesional, el abandono de persona, la omisión de auxilio, la violación del secreto profesional, la destrucción de pruebas, el deber de informar, el consentimiento informado. Estas son solamente algunas, hay otras más, pero las vamos a ir viendo ahora con algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, las principales en esta diapositiva es la negligencia y la imprudencia. Estas dos son muy parecidas. Una es por hacer de más y otra es por hacer de menos. La diferencia se da con la sanción que se recibe por el acto que se genera. Por ejemplo, la imprudencia habla de un acto de ir de más, no ser previsor, hacer un acto de ligereza. Tengo un micrófono prendido. A ver. Bien, la imprudencia es hacer de más. Es un acto que uno no prevé. Por ejemplo, acuesto un paciente en la camilla y no le subí las barandas. ¿Sí? Ese es un acto de imprudencia. Estoy siendo imprudente. ¿Por qué? Porque no mido las consecuencias. Se puede caer. No es si se cae o no. El acto ya de por sí es un acto imprudente. Otro acto imprudente puede ser muy común cuando tenemos nuestro cuidado pacientes y nos vamos del sector y lo dejamos solo. ¿Sí? Ese acto de dejarlo solo es un acto imprudente. Más allá de que pase algo o no, el acto de por sí es un acto imprudente. La figura de la negligencia es la de hacer de menos, es el descuido, la omisión, omitir algo. Y esto sí es más complicado. ¿Por qué? Porque habla ya de que va a haber un daño. El mismo ejemplo, el paciente que pusimos en la camilla, no le levantamos la baranda, ese acto que no le subimos la baranda es un acto de imprudencia. Ahora, si el paciente se cae, cambia la figura. Ahí pasa a ser negligencia. Es un acto de descuido. Sí, no están viéndola. Estamos tratando de resolver. Estoy tratando de ser lo más
más allá de que vean, lo que están viendo en la diapositiva son los títulos de la definición. Estoy tratando de hacerlo lo más gráfico posible, hasta que podamos verla en la pantalla. Bien. Bueno, en esta diapositiva que puse ahora están dos nombres, la negligencia y la imprudencia, ¿sí? Recién hablamos de la imprudencia, di la definición, di el ejemplo, y ahora la negligencia, que es el descuido o la omisión, hacer de menos. El ejemplo era el mismo, el paciente que no le levanta, lo acostamos en la camilla, no se la levantamos a la baranda, es un acto de imprudencia. ¿Cuándo es negligencia? Cuando no le levantamos la baranda y el paciente se cae. Ahí cambia la figura. Pasa de ser una imprudencia a ser una negligencia. Un descuido, una omisión de la baranda que genera un daño del paciente. ¿Y cuál puede ser la sanción que nos cabe en cada una de las dos? Por ejemplo, cuando uno es imprudente, la sanción puede ser un llamado a atención, una observación, y nada más, porque no pasó nada, fuimos imprudentes. No medimos consecuencias. Ahora, cuando hay un acto negligente, la figura cambia, porque ese paciente en la camilla se cayó y vamos a ver qué sanción nos corresponde. ¿Por qué? Porque el señor cuando se caiga puede ser que se lastime la frente, se golpee el brazo nada más y punto, o genere una lesión importante en el cerebro, haga un traumatismo de cráneo, termine en el quirófano, se opere y se muera. Entonces cambia la figura y cambia la sanción. ¿Se entiende? Es más grave la figura de la negligencia. Otras dos figuras que vamos a ver ahora también es la impericia y la inobservancia. La impericia es la falta total o parcial de los conocimientos, ¿sí? Cuando uno no tiene el conocimiento total de un acto, igualmente se dedica a realizarlo. Eso aparte de ser algo imprudente, porque si yo no lo sé no me podría mandar a hacerlo, pero esto se ve. Entonces, esto se ve mucho cuando nos pasan, nos mandan a hacer por ahí actividades que no son propias de nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo ir a la neonatología a trabajar que a pediatría, que a la sala de terapia intensiva de adultos. Son cuestiones diferentes el trabajo. Entonces, si uno ¿se puede negar a ir a estos sectores? Sí, nos podemos negar, porque yo no tengo la capacidad, la preparación para desempeñarme en esa área. Y lo que podría hacer es poner en riesgo a los pacientes más que ayudarlos. Ahora, está también la responsabilidad de la jefatura, que es la que genera este tipo de rotación o por qué me están cambiando. Distinto es cuando sean situaciones de urgencia. Hubo un problema, un imprevisto y hay que cubrir un sector, eso es otra cosa. Pero ya como rutina que a mí me manden de ser un enfermero de consultorio a manejar un respirador, yo me puedo negar, porque no tengo el conocimiento y eso es parte de la impericia. La inobservancia de los reglamentos hace referencia a no cumplir los marcos legales, las normas escritas, las técnicas, los protocolos. Ahí la figura principal es la inobservancia. No quiere decir que no le quepan otras figuras como la imprudencia, pero la principal es la inobservancia. Uno de los ejemplos más claros es cuando no nos toman la guardia y nos retiramos. ¿Sí? Ese irse del sector, uno podría decir, sí, es un acto imprudente, es verdad, pero como es no respetar una norma escrita o un protocolo, la primera figura que corresponde es la inobservante, como no respetar un reglamento inherente a mi profesión, el retirarme. Tengo un micrófono abierto en la Diplo 1. Creo el mío. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Se considera, por ejemplo, si yo me niego a una rotación de una orden de un supervisor que me roten dentro del hospital en pediatría y no quiero ir porque no quiero ir? Chao, no quiero ir. Eso es inobservancia del reglamento, deber inherente a su cargo o profesión. ¿Podría ser eso, profe? Va a depender qué finalidad tenga la rotación. Si la rotación es porque hoy no me caes bien y te quiero cambiar, eso es una cosa. Distinto es que yo, por ejemplo, trabajo en una sala de terapia intensiva y considere que oportuno de que el enfermero de terapia intensiva, para completar su formación, rote por la guardia de emergencia y por la unidad coronaria. Entonces, eso está bien descrito, si está bien descrito y programada una capacitación de rotación. Y sí, si vos te estarías negando, yo te podría decir, bueno, mirá, la verdad que el perfil del enfermero de emergencias es que tenga este manejo, ¿sí? No es que te roto porque se me ocurrió. Ahí uno se puede negar. Ahora, si está dentro de una actividad programada para completar la capacitación del profesional enfermero, y eso es discutible.
Ahora, si hubo un ausente y no tienen con quién cubrir, y yo me niego porque no quiero ir, no quiero salir de mi sala, ¿eso sería pasible de sanción? Y dependiendo de las circunstancias, sí, porque, mira, en enfermería no tenemos hoy determinadas las especialidades, ¿sí? Eso hace que en los pocos lugares que están las especialidades no están reconocidas, ni tanto monetariamente, ni como del estatus social o profesional. Entonces, vos, por más que seas especialista al no estar reconocida dentro de un organigrama, es como que, que somos enfermeros generalistas. Ese es un problema, porque no te van a respetar esa situación, porque al médico, por ejemplo, cirujano, no lo van a mandar a hacer la parte, qué sé yo, de gastroenterología, que se relaciona, pero cualquier otra actividad, porque él ya tiene su especialidad reconocida. Claro. Nosotros no la tenemos hoy. Ahora, si son imprevistos y yo no tengo con quién cubrir, yo como supervisor tengo que, una de las tareas del supervisor es redistribuir al personal para dar una cobertura para todas las áreas. Si yo en una de esas coberturas necesito pedirte a vos, mirá, Mónica, necesito que cubras tal sector, ojo, si vos sos la enfermera de pediatría y te digo, vení a terapia a manejar el respirador, también habla del supervisor que no tiene criterio para llevarte a ese lugar. Obviamente que te tendría que decir, te voy a rotar un lugar donde vos puedas desempeñarte, pues si yo te mando al otro lugar sí te puedes negar, porque estás con más criterio que el supervisor. ¿Se entiende? Seguro. Bien, Sí, otra, sí. otra figura. Sí. Bien, otra figura de las que veníamos trabajando, figuras legales que hay, es el intrusismo profesional. El intrusismo es cuando un profesional realiza actividades de otro profesional, ¿sí? Se mete en las competencias del otro. Y acá está muy parecida la línea con el ejercicio ilegal de una profesión, ¿sí? Ser intrusismo es, por ejemplo, en un quirófano la instrumentadora hace tareas de enfermería, pone la vía, hace todas actividades y competencias de enfermería, bueno, está siendo intruso en otra profesión y viceversa. El enfermero que haga actividades de otra profesión, esa figura se llama intrusismo. En cada una de las leyes de los profesionales está descrito el intrusismo. Por ejemplo, en lo que es en lo que es la enfermería, por ejemplo, lo van a tener en el artículo, la ley 24.004 lo tiene en el artículo 4, en la 298 de la Ciudad Autónoma está en el artículo 6, el intrusismo, que dice que tienen prohibido realizar tareas de enfermería aquellas personas que no se comprendan dentro de lo que dice el artículo 3, que son los dos niveles, auxiliar y profesional. Esto aplica para todas aquellas personas que quieran asumir el rol de enfermería, tanto como asistencial, tanto como de jefatura, ¿sí? Porque en muchos lados tenemos gente que no es enfermera y son los jefes de servicio, los jefes de departamento. Eso también aplica para que el médico no puede ser el jefe de enfermería, porque la ley le prohíbe, la ley de enfermería le prohíbe al médico tener bajo su dependencia, o sea, como jefe de departamento de enfermería, sí puede ser el director del hospital como jefe de toda la institución y tiene el cargo superior, pero no estrictamente como el jefe de departamento de enfermería. Para eso tiene que haber un enfermero, porque eso lo establece la ley del artículo 4 y el artículo 6 de la ley de enfermería. Y así cada una de las profesiones tiene establecido dentro de su marco legal el ejercicio ilegal o el intrusismo. Si hay que buscarlo y van a encontrar los artículos. Eso nos sirve para la defensa. Y van a ver que inclusive no solo habla de lo asistencial, también habla de, por ejemplo, cuando aparecen muchas tecnicaturas. Hoy en día hay tecnicaturas, por ejemplo, de técnicos en emergencias médicas. Son tecnicaturas que no están reconocidas legalmente, de hecho no tienen matrícula, pero ya están en el mercado, están en el terreno y están ocupando lugares que son propios, por ejemplo, de los enfermeros. Le puede pasar también a una partera que aparezca una tecnicatura X no reconocida y de golpe empieza a trabajar con el equipo médico y empieza a hacer el seguimiento y está solapando la actividad de la obstétrica sin tener la titulación. Entonces las obstétricas también tienen un artículo donde ellas pueden hacer uso de este intrusismo. Es decir, que está prohibido realizar las tareas obstétricas de partería aquellas personas que no se comprendan dentro de la ley de... ¿tá? Entonces eso es importante como derecho para cuidar el ejercicio legal dentro de esta profesión.
en día también se ve mucho en las internaciones domiciliarias, donde tenemos cuidadores, acompañantes terapéuticos, que está bien que estén, porque hoy están. El tema es que se dediquen a ser cuidadores en determinadas actividades y acompañamiento en determinadas otras. No pueden estar haciendo medicación porque es parte de la práctica de enfermería, ¿sí? El tema es que en el domicilio, al no haber control, eso no lo controla nadie, bueno, y así como está cuidando, empieza a medicar y demás, y después, esto cuando salta a la luz, cuando hay un tema legal, o cuando el paciente se murió, pasa algo. Bien. Tengo un micrófono abierto. Acá me hacen una pregunta. Yamida, Camillar, podría ser, sí, a ver, el enfermero, por ejemplo, está acostumbrado, y que quiere decir que está acostumbrado no quiere decir que corresponda, ¿eh? Estamos acostumbrados a que hace de che pibe para llevar el pedido a farmacia, para traer el carrito, para atender la puerta, el timbre, de telefonista, de camillero, clásico. Cuando no hay camillero, ¿quién va a llevar a los pacientes? El enfermero. Pero porque ya está establecido institucionalmente así, lo que no quiere decir que esté bien ni corresponda, porque el enfermero tiene un rol en la institución, que es cuidar pacientes. Si el cuidar pacientes significa que hay una urgencia y no hay camillero, vamos a la urgencia cualquiera llevando la camilla. Ahora, si hay un personal que se dedica a la camillería, lo tendrá que hacer él. Y si no hay, no sé quién lo hará. Y si hay que colaborar, colaboraremos todos, pero no es que haya una figura de cualquier profesional que se tenga que encargar de eso. O sea, si hay un enfermero que se niega, mira, yo la verdad que no puedo hacer de camillero, primero, porque no es mi trabajo. Segundo, no está dentro de mi práctica. Tercero, me ve la espalda. No tengo fuerza. ¿Y qué va a pasar? Nada. A lo sumo nos harán una nota, lo cual es bueno porque uno se puede descargar diciendo la verdad que la nota no tiene sustento porque no es parte de mi competencia hacer de camillero. Distinto es cuando hay una urgencia. Ahí, cuando hay una urgencia, va al médico, a la partera, cualquiera, porque hay una urgencia. Pero si no, cada uno tiene un rol. Atender el teléfono tiene un rol de una persona que se llama telefonista, secretaria, administrativo, no sé qué, pero yo cuido pacientes como enfermero, ¿sí? Porque si al médico le decimos, mire, doctor, aparte de ver su paciente, tiene que atender el teléfono, y lo más probable es decir que no. Y tiene razón, entonces te va a decir que no, tiene que hacer camillero porque no hay camillero a la noche, te va a decir que no, pero el enfermero, esta es una cuestión también de los enfermeros, ¿sí? Esto tendremos que arreglar los enfermeros, porque como nadie lo hace, va el enfermero, entonces tendremos que ver qué estamos haciendo mal los enfermeros, porque aparte de aceptar, quien nos obliga muchas veces es otro enfermero, que es un supervisor, un jefe, y tendremos que ver que el problema es nuestro, entonces tendremos que ver esta tarea, ver cómo hacemos para modificarla. Lo que nos da las herramientas que nos da estas cuestiones de adquirir herramientas legales, como es esta diplomatura, vamos a ver que no es que mañana decimos, listo, no hago más nada porque no es mi competencia, porque obviamente el sistema se cae. Lo que sí hay que empezar a tomar a partir de ahora, conductas de decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Porque no solo estoy haciendo algo que no me corresponde, sino estoy poniendo en riesgo a otro. Porque cuando yo llevo un paciente en la camilla, estoy dejando solo a los que estoy atendiendo. Yo les decía que hoy o mañana se va a habilitar un foro. Ese foro también habla de actividades que hace el enfermero. Después veremos si le corresponde o no, pero es muy común, sobre todo en el interior de las provincias. Acá hay una pregunta de Cristina. También ser el docente del colega que recién ingresa a la institución, no por nos guste, sino porque nos lo imponen. Bien, el tema de ser la guía, el que lo ayuda, el que le enseña a una persona recién ingresada, puede estar dentro de lo que es el código de ética de todas las profesiones, la asistencia con el par. Eso está dentro de la cuestión ética de la profesión, que si yo no lo quiero hacer no es ilegal. Quizás diríamos no estamos respetando el código de ética de la enfermería, que dice lo contrario, pero no es ilegal. Ahora, pues no tengo la obligación de hacerlo, ¿se entienden? A mí me contrataron en el hospital para ser enfermero asistencial de pacientes, no para ser de docente. Ahora, una cosa es que un compañero de reciente ingreso me pida algo, le explique una cosa. Ahora, que me lo pongan a mí para que yo lo guíe, le enseñe y esté bajo mi cuidado, ese es otro tema. Que en muchos lados se da, pero digo, no debe ser una obligación, ¿sí? A menos que uno sea, si no cambiemos las reglas del juego. Yo a partir de hoy soy el enfermero docente y me dedico a esa tarea. Pero no que se imponga, como lo decía recién Cristina, no tiene que ser una imposición, tiene que ser
Es más, yendo un poquito más en esto y avanzando, las instituciones son las responsables del personal de reciente ingreso, porque no lo pueden decir, a ver, hoy contratamos a esta persona que es enfermera, listo, a partir de mañana tiene que ir a trabajar a terapia o a tal lado, y lo que le pase a los pacientes es su responsabilidad. Seguramente va a ser responsable de lo que le pase esta persona, pero la institución también. La institución, digo, el jefe de servicio, el jefe de enfermería, la jefa de departamento. ¿Por qué van a ser responsables? Porque ellos están dando por hecho de que esa persona que acaban de contratar sabe trabajar. En muchos lados lo que se hace y se establece para que esto no suceda son formación de personal. Hay personal docente, enfermería, que tienen esta actividad. Son personales que entran a un programa de reciente ingreso donde se los tiene una semana, 2 semanas, dependiendo del personal. Hay gente que tiene experiencia, pero como no lo conocemos, quizás está 3, 4 días nada más en este sistema que se incorporó, en este programa de personal de reciente ingreso, hasta que uno dice, no, esta persona tiene el manejo de la situación. Pero no podemos directamente, porque está recibido y tiene matrícula, darle a un paciente que yo no sé, la verdad, si sabe responder. Por ahí me dijo que sí a todo y cuando empezó a trabajar es un peligro. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De esa persona? Sí, pero también de quien lo contrata y quien no lo cuida. Bien. Acá hay dos cuestiones que son figuras también legales que las voy a mencionar. El abandono de persona y la omisión de auxilio, ¿sí? Están en el Código Penal. El Código Penal establece en el artículo 106 el abandono de la persona y en el Código 108 la omisión de auxilio. El abandono de persona, porque esto pasa muchas veces. Hay que leer bien ese artículo, porque el artículo, si bien cuando se sanciona, quien decide y quien impone el artículo es el juez. Y el juez, si bien se maneja con la letra de la ley, pero también hay que tener en cuenta que es una persona y por tal y como tal tiene determinada subjetividad. Por ahí porque le pasó algo en la vida, se acordó de algo, pero también por ahí aplica la subjetividad. Por ejemplo, si uno busca en el artículo 106 de abandono de persona, dice que es aquella que es dejada librada a su suerte en medio de un lugar, por ejemplo en la ruta, que en todo caso si uno lo deja en el hospital y no se va de la guardia y lo deja solo, no sería abandono de persona, ¿sí? Si no sería abandono de servicio, otra figura, pero no abandono de persona. Pero bueno, como lo va a sancionar el juez, puede aplicarla o no la sanción, pero aplicaría sobre todo otra figura y no la de abandono de persona. En cambio, la de omisión de auxilio sí hay que tenerla en cuenta, porque acá sí que nos toca de lleno a los profesionales de la salud. Y esto les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, uno va caminando por la calle, ¿sí? Ya salí de mi trabajo, no estoy trabajando, si quieren estoy de vacaciones. Y voy caminando y me encuentro con que hay una persona que se cae, se lesiona, se lastima. ¿Qué espera el Estado de nosotros, profesionales de la salud? Que enseguida salgamos corriendo a asistirlo, porque tenemos el saber para la asistencia, ¿sí? O sea, eso se espera de cualquier persona que sabe hacer algo y va a ayudar a otro. Ahora, en ese momento uno tiene que decir, hay 2 caminos, o voy corriendo a asistirlo, o no, y me voy, porque voy apurado, si me quedo me meto en problemas, voy a tener problemas legales, mirá si se muere, bueno, esto puede pasar. Entonces uno decide, ¿qué hago? ¿Asisto o me voy? Puede decidir por irse. Si se va, pueden pasar 2 cosas, que nos reconozca alguien o que no nos reconoce. Si no nos reconoce nadie como personal de la salud o que somos enfermeros o médicos, no pasa nada. Quizá a la noche uno dormirá o no de acuerdo a la conciencia que tenga, la cuestión moral o ética, pero nada más. Pero nadie me va a venir a cuestionar porque no me conoce nadie. Ahora, si alguien nos conoce, ahí estamos en un problema. Porque así yo esté de vacaciones. Esto es un tema que yo no nos ponemos de acuerdo con la abogada, con una de las abogadas que está en esta diplomatura, porque ella tenía otro parecer. Ella decía que no estamos trabajando, no asistimos. Ahora, este artículo lo que dice es que el profesional de la salud, médico, enfermero, bomberos, otro personal que tienen a cargo cuidado de personas como los bomberos, los policías, los guardavidas, tienen la obligación de la asistencia. Por eso un policía cuando no está trabajando y sale de franco más, se tiene que dar a conocer porque tiene el deber de la asistencia. El personal de salud lo mismo. Entonces, si a mí me reconocen personal de la salud y yo me fui, me tengo que volver y asistir, porque si me voy y pasa algo, lo que estoy haciendo es artículo 108, omisión de auxilio. Teniendo el saber y el conocimiento, omito auxiliar, y eso es doloso.
¿sí? Eso me parece algo tan sencillo, eso es doloso. Si alguien me dice, usted de salud, usted es del hospital, asístalo, véalo, nadie nos va a obligar a que le salvemos la vida o que hagamos otra cosa, sino que nos acerquemos y lo asistamos. Quedarse al lado hasta que venga la ambulancia es la asistencia, ¿sí? Entonces, esto también aplica para la definición de que somos profesionales de la salud, somos la medicina en sí, ¿no? Somos una profesión de medios y no de resultados. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no nos va a obligar a que le demos un buen resultado, sino va a obligar a que obremos todos los medios para. Después si sale bien o mal es otro tema, pero lo que nos va a exigir es los medios. ¿Agotamos todos los medios? Y la verdad que no, podía haber hecho esto. Bueno, eso nos va a cuestionar. No si se salvó o no se salvó. ¿Tá? Otras profesiones sí tienen la obligación de resultados. Nosotros de salud no, solamente tenemos la obligación de medios. A ver, acá hay otra pregunta. Es que no sobre... ¿Se acuerda que Mariana no estaba de acuerdo con ese punto? Que yo no, porque me he sentido mal porque no hacía mucho que yo venía por la ruta y hubo un accidente y había una mujer que había chocado con la moto y su niñita y la mujer estaba inconsciente. Yo me bajé del auto porque lloraba mucho, la niña tenía una fractura, la niña, y la madre estaba inconsciente. Y los familiares la tocaban, le movían el cuello. Yo lo único que hice, por favor, que llamen ya al sistema de emergencia, aquí el 107, la policía, y que no se la toque a la mujer, porque más no se podía hacer, no tenía nada para tocarla, salvo si tenía pulso y respiraba. Y después la abogada Mariana decía que no, que eso después nos podía meter en juicio. Y bueno, ahora acá usted acaba de confirmar que sí se puede hacer. Mirá, bueno, Mariana, no, yo lo hablé con Nancy, que es la otra abogada, que piensa lo mismo, que es meterse en problemas, y seguramente que es meterse en problemas, pero queda en cada uno qué hago, o miro para el otro lado y me voy, o me bajo y asisto, cuando sé que puedo ayudar. Eso probablemente me traiga problemas, porque después tengo que ir a declarar, me meto en problemas, pero bueno, está en cada uno lo que decide hacer como profesión. Y yo elegí Claro. al menos asistir, ¿está? Acá me están preguntando, Erika comenta, todo esto no pasa en la práctica, lamentablemente, que sobrecarga. Sí, bueno, Erika, esto como hablamos al principio es el deber ser, esto es lo que corresponde, uno sabe que en la realidad pasan otras cosas, pero uno tiene que tener, antes nos quedamos que, bueno, se ve que es así, porque todos lo hacen, pero sepamos que no. Después veremos cómo hacemos para cambiarlo o para que de a poco se vayan modificando, pero bueno, si desconocemos, obviamente que todavía tenemos un problema. Ahora ya tenemos herramientas para decir, no, esto no corresponde. Entonces, ¿qué hago? Después hay que ver qué herramienta utilizo para no hacer algo. Entonces van a ver que hay herramientas administrativas, como una nota, para elevarla, comprometer o compartir la responsabilidad con mis jefes. Entonces hay herramientas para decir, bueno, yo estoy haciendo esto, no puedo hacerme cargo del resto. ¿Sí? Mientras yo no sepa, me van a decir que atienda el teléfono, que haga de todo. Ahora, cuando yo empiezo a conocer mis derechos, obligaciones y sé cuál es mi responsabilidad, puedo decir, mira, mi responsabilidad está dada en esto. Ahora, si vos me pedís que haga esto, yo no lo puedo hacer porque no es mi competencia, ni es mi saber, y no solo no me pagan por eso, sino porque no tengo el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a escribir eso y dejar constancia de que yo, como enfermero, instrumentadora, realizo estas actividades, bueno, en tu caso de instrumentadora, vos podés decir, mira, como instrumentadora yo instrumento y hago lo que me compete a la parte administrativa de instrumentación, de que me mandes a hacer de camillera, porque no hay, bueno, en todo caso un problema en la institución que no tiene un camillero, pero no que lo hagas vos. Bueno, eso le pasa al enfermero. Digo, al conocer estas cosas uno empieza a tener un poquito más de herramientas para decir si lo hacemos o no. A ver, Rita, lo que dice, en mi lugar de trabajo hay ayudantes de enfermería que si bien ya están recibidas y aún no las reubican como enfermera, su contrato dice que es ayudante, ingresan siendo estudiantes, por lo que legalmente su contrato de ingreso no lo habilita, y una vez recibido con matrícula y aún no habiendo firmado un nuevo contrato. Bueno, acá el problema con esta persona que entra como ayudante, colaboradora, asistente, estudiante, tiene un contrato con esa figura, porque todavía no está recibida. Una vez que se reciba, si bien ya tiene legalmente la matrícula para ejercer, donde está trabajando, está contratada como asistente, ayudante, acompañante, no debiera hacer la tarea, la tarea de la enfermería. Ahora, si se pone a hacer de enfermera, todas estas cosas, ¿cuándo saltan? Cuando pasa algo malo.
Mientras no pase nada malo, está todo bien. El problema es cuando empieza a aparecer algo malo. Y ahí es donde se genera el problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? Directamente, lo que habría que hacer es que esta enfermera, o sea, ¿es reprochable la actitud de la enfermera? Y en ese caso sí, es reprochable porque a ella le están pagando por tal cosa. Si se dedica a hacer tareas de enfermera siendo asistente, es un contrato, se está extralimitando. Lo que tendría que ver es cómo se modifica ese contrato, porque si no, obviamente lo que están haciendo mal ahí son la institución. Teniendo una enfermera trabajando de asistente es un problema de pérdida de recursos o recursos mal utilizados de cualquier persona, ¿eh? Por ejemplo, es lo que ustedes ven que porque no hay necesidades, no hay lugares de trabajo que tengan, o lugares donde no tienen trabajo los médicos, van a ver que a veces hay médicos, ingenieros y demás, siendo chofer de taxi. Algo está mal en el camino, sí, pero él no puede ir a hacer medicina, él está trabajando de taxista, entonces tendrá que dejar, porque ese dice su contrato. Ahora, si él se extralimita, quizás lo que haga ante determinada situación urgente va a salir adelante y va a salir todo bien. El día que haya un problema, va a tener que responder por qué se extralimitó. ¿Sí? ¿Va a ser reprochable? Y sí, desde lo administrativo sí, pero legalmente no. Rita, ¿y quién es el responsable? Porque la jefa de departamento se los pide y autoriza por su necesidad de recursos. Bueno, Rita, les cuento a todos lo que yo leí recién de que hay gente que entra con una figura como asistente y después cuando se recibe es enfermera, pero sigue siendo asistente porque no la cambiaron de contrato, lo cual debería seguir siendo asistente. La culpa es de la institución que no la cambia. Y la jefa de enfermería la pone a trabajar de enfermera porque no tiene enfermeras. Bueno, ahí hay otro problema. La jefa no debería hacer eso. Sino ella está asumiendo la responsabilidad, ¿sí? El contrato dice, no dice que cuando se reciba va a pasar a ser enfermera. Obviamente que ese es otro contrato nuevo, cambia la figura, la responsabilidad es otra cosa, pero ahí la responsable va a ser la jefa. La jefa tiene que entender que tiene 3 asistentes y 2 enfermeras. Por más que se reciban, contractualmente siguen siendo asistentes. Ella tiene que bregar porque le cambien el contrato y no porque, como ya tiene, mientras siga con el contrato, hace de enfermera. Porque no, la enfermera también tendría que decir, no, no puedo hacer esto, porque el día que haya un problema, vos estás asumiendo responsabilidades que no son propias, a vos no te contrataron como enfermera, vos estás contratada como asistente, y eso te conlleva a que ante un problema legal vos tengas que responder por qué te extralimitás. Acá la enfermera jefe es la responsable, Rita. A ver, de este lado, tengo preguntas. No puedo creer, se escucha mal, yo escucho a Claudia. Como monotributo. ¿Dice? Ah, monitorista, monitorización. Sí. Hola, buenas tardes, profesor, ¿me escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, con respecto a lo... A ver, espera un poquito, Juan. ¿Quién está hablando? Porque está hablando Juan. ¿Quién habla ahora? ¿Quién habló recién? Una dama. Esperamos que termine Juan y ya te doy la palabra. A Juan no se lo escucha. Ah, no los escuchan. Ah, porque son de las 2 diplos, porque están en las 2. Bueno, a ver, yo voy a tratar de... Ahora está hablando Juan. Digo lo que... o decime lo que querés decir, Juan, así yo se lo transmito al otro grupo que no escucha. Vamos nuevo. Bueno, profe, respecto a lo que hablaban, 2 casos que nos están nosotros acá en la provincia de Catamarca, en especial en la capital, sí, y en el área de trabajo del hospital de niños de esta capital. Uno de los casos que nos sucede, en particular a mí y a otros colegas, es formar a enfermeros de reciente ingreso, que ya no son tan recientes, pero tienen un año, 6 meses, 3 meses de ingreso, formarlo en un proyecto de capacitación a donde se nos pidió que nosotros seamos monitores. Esto significa que, por ejemplo, se le asigna a ese paciente, a ese enfermero el paciente más grave, y inclusive a nosotros se nos asignan 1 o 2 pacientes más, y nosotros tenemos que ayudarlo al enfermero nuevo con el paciente grave, y nosotros también tenemos nuestros pacientes, y una vez a la semana ellos tienen que dar una evaluación de distintos temas, o sea, tienen que dar un tema, nosotros lo vamos evaluando, y después nosotros tenemos que elevar una vez al mes
los conceptos sobre ese enfermero, cómo se desempeña y toda esa cuestión. Bien. Y acá el planteamiento es que nosotros no tenemos ningún beneficio como monitores, pero sí mucha responsabilidad por tener años de servicio. Sí. Bueno, hagamos, escúchame, Juan, esto lo hablamos el otro día, creo yo. ¿Escucharon el otro grupo lo que preguntó Juan o comentó? Lo comentaba para los chicos, lo comentaba claro. para los chicos, con colegas enfermeros, para que sí. ellos... Yo ahora se los transmito porque no puede escuchar el otro grupo, así que yo ahora se los transmito, dame un minuto. Juan lo que plantea que en su lugar de trabajo, cuando hay gente de reciente ingreso por un programa interno que ellos tienen, le dan a cada enfermero, por ejemplo, le asignan una de estas personas para que los vaya guiando, los vaya enseñando y después hagan un informe y lo eleven a ver cómo es el enfermero nuevo, ¿sí? Pero esto quiere decir que también tiene sus pacientes, no es que le restan pacientes. Esto que es habitual, que puede pasar, yo lo que le decía a Juan, y les digo a todos, ¿acá esta situación se puede dar? Sí, se puede dar. ¿Hay una obligación legal de hacer esto? Y en realidad no, porque a mí me pagan como enfermero asistencial, no como enfermero docente. Una cosa es que viene mi compañero nuevo y yo le voy diciendo, guiando la normativa del servicio y demás, y otra cosa que lo tenga como el tutor, ¿sí? Porque eso me lleva tiempo, no es que sea ilegal. Ahora digo, no tengo una obligación legal porque a mí no me pagan para tal fin. Está mal lo que se hace, sí y no. Se hace mal si le damos tarea extra al enfermero que tiene su trabajo y encima le ponemos un enfermero para que tenga y sea responsable de cómo trabaja, que haga un informe después al mes diciéndole a la jefa de departamento. Bueno, eso está de más. Lo que en todo caso podemos hacer es, bueno, en vez de ser 5 enfermeros, uno con cada enfermero, ponemos a uno solo que haga de enfermero docente y lleve adelante todo ese programa. Pero bueno, si la jefatura no lo dice, lo deberemos decir nosotros, o al menos me puedo negar a hacer eso y en realidad nos podemos negar. Ahora, como decía Rita también, ¿qué pasa cuando te obligan a hacer? Y yo desde lo teórico le puedo decir me puedo negar, pero también entiendo que yo necesito el trabajo y esto puede generar problemas. Entonces, de a poco, habría que hacer una nota para decirle que mi tarea se centra en hacer la tarea asistencial en los servicios y de esta manera siento que pasa la responsabilidad para otro lugar donde yo tengo que recargarme y eso pone en riesgo la atención directa al paciente, bueno, ¿sí? Como diciendo, disculpándome que no me puedo asumir o hacerme cargo de otras cosas que no son propias de mi tarea, porque a mí el hospital me contrató como enfermero asistencial. Ahora, si me cambia la tarea, está todo bien. Si me dice que en mi turno no tomo paciente y me tengo que estar tras los enfermeros nuevos, listo, me cambiaron la figura, que eso estaría bueno. Pero bueno, eso hay que plantearlo. Si de la jefatura o de la dirección no sale, nosotros, a los cuales nos obligan, habría que planteárselo. Eso es lo que le había dicho Juan y lo que les transmito a todos. Lo que pregunta acá Rita, que para terminar lo que estaba escribiendo, con esto de que los supervisores reciben la indicación de la jefa de que se hagan cargo de los estudiantes que fueron contratados y que después hacen de enfermeros porque se recibieron, pero no cambiaron el contrato, siguen siendo asistentes. Ella dice que la jefatura, al bajarle la línea, ellos como supervisores tienen que cumplir. Bueno, ustedes como supervisores tienen que sentarse a hablar con la jefa y decirle, mire, jefa, todo bien, pero no nos podemos hacer cargo porque estamos obligando a hacer tarea de enfermería a una persona que, si bien es enfermera, está contratada como asistente. En todo caso, cambiémosle la figura, bueno, tramite eso, pero ustedes también, ¿se acuerdan de la responsabilidad solidaria? Bueno, entonces la jefa es responsable directa, pero ustedes son los que están haciendo cumplir esa tarea que mandó tu jefa. Entonces también son responsables solidarias, porque ella lo que determina es háganlo y ustedes van y lo cumplen. Entonces también están siendo responsables solidarios. Acá Claudia pregunta de las tareas que hacen uno y no corresponda. Dice como la monitorización, eso no corresponde a enfermería. Depende de lo que llames monitorización, Claudia. Si vos decís que estás en una unidad coronaria y hay un panel donde están todas las cámaras y uno tiene que ir mirando los monitores, y si eso es monitorización, nos corresponde a todos los enfermeros o todo el médico que ve un monitor. Ahora, hay tareas donde se sienta una persona exclusivamente a mirar los monitores, ¿sí? Bueno, hay personal que se dedica a hacer eso. Si eso lo hace el enfermero, bueno, si a mí me contrataron como enfermero y mañana me dicen, va a empezar a controlar los monitores, bueno, es otra actividad que hace el enfermero, de controlar los monitores, pero te tenés que dedicar a eso.
Ahora, para lo cual vos podés decir, pero yo no sé de monitores. Bueno, hay que ver entonces si yo estoy en condiciones de asumir esa responsabilidad. ¿Está dentro de mi competencia y ver el funcionamiento cardíaco? Y uno no está acostumbrado a hacerlo, pero en realidad sí, porque cuando vos haces un electro también estás midiendo la función cardíaca, ves las ondas, ves el trazado electrocardiográfico, o sea, está dentro de nuestra competencia, pues es parte de cuidar, ¿sí? Que no estamos acostumbrados a hacerlo porque siempre hay una persona que viene exclusivamente a mirar un monitor. Pero bueno, si te dan esa tarea a vos, mientras sea lo único que hagas, bueno, y tus horas la cumplís haciendo eso, vos podés negarte si no estás preparada o capacitada para tal, pero debiéramos tener, si estás en una unidad, porque el que hace monitorización está en una unidad coronaria, mínimamente. Entonces se supone que todos los enfermeros de unidad coronaria tienen que tener el conocimiento y el saber del trazado cardíaco, de las arritmias, de cómo es el funcionamiento, porque es parte de nuestro cuidado. Pero lo que pasa es que habría que aclararlo bien. Y los monitoristas en general cobran distinto. ¿Sí? ¿Quién habló? Profe, hablo yo, Juan, y me gustaría que tenía otro tema que no lo tengo claro y que capaz les sirva a todos. Sí. Y que capaz que usted también nos pueda orientar, profe, quizás yo esté equivocado. Decime. Nos sucede muchas veces cuando hay que hacer vías centrales, cuando el médico tiene que hacer la vía central, o cuando el médico tiene que intubar a un paciente, nosotros somos quienes estamos al lado ayudando, ¿verdad? Pasando los materiales a un metro de distancia o estando ahí en caso de intubación, ahí al ladito del médico, viendo los monitores, pasando todo lo que son los laringos, los tubos, refijando, todas esas cuestiones que estamos colaborando nosotros. Siempre había visto y no sabía para dónde tomar, uno muchas veces no sabe qué hacer, porque si bien nosotros colaboramos en ese procedimiento, no lo hacemos, pero sí colaboramos, sí conocemos cuáles son los equipamientos, los elementos, cómo se debe hacer la técnica, el procedimiento, pero no lo hacemos, lo hace el médico. La cuestión es la siguiente. El médico termina de intubar al paciente, se refija el tubo y el médico se va, y esa unidad queda hecho un desastre. Digo, termina de hacer una vía central y ensució todo porque no puedo poner la vía central, se llenó de sangre por todos lados y quedan los campos, hoteles, la gasa, hay que hacer las curaciones de las vías centrales, habilitarlas, probarlas, todas esas cuestiones. El médico se va, y lo único que hace el médico va a ponerse los guantes, hace el procedimiento y se va. Ahora mi pregunta es referida a esta. Ahí es como que uno colabora con el médico, pero como que pasa a ser sirviente, porque el médico va, se pone los guantes, hace el procedimiento y se va. Y yo siempre pensé y digo, el paciente no es mío tan solo, el paciente también es del médico. El procedimiento no lo hice yo, lo hice el médico. Entonces, entre ambos deberíamos ordenar o limpiar o ver de que, así como todos los elementos se llevaron para asistir al paciente, también ayude a retirar todos los elementos. No sé si estoy en lo correcto, capaz que no estoy en lo correcto, no la tengo clara la cuestión, pero yo veo, por ejemplo, que es mucho trabajo. El enfermero prepara todos los elementos para intubar, todos los elementos de la vía central. El médico hace el procedimiento, el enfermero lo asiste en todo el médico, y después el médico se saca los guantes, se va, y el enfermero queda bien, con todo entiendo. La ansiedad, el médico se va y como que se deslinda la responsabilidad. Está bien. Yo lo tomo como que nosotros pasamos de ser colaboradores a pasar a ser sirvientes. Bueno, ¿escuchó el otro grupo? Sí. Sí, exacto. Bueno, mira Juan, una de las tareas que tiene, cada uno tiene un rol definido, ¿sí? La tarea de enfermería es preparar el material para que se realice un procedimiento, y cuando se realiza el procedimiento es retirar los elementos que se preparó. Ahora, acá entra a jugar lo que es la empoderación de la profesión, ¿sí? Una cosa es hacer eso y otra cosa es lo que vos decís. La profesión nuestra, y habrá que hacerse cargo de esto, que es una cuestión histórica que tenemos, esta cuestión de hacer de más, de ser serviciales y demás. Por ahí hay que aclararlos tanto de antemano. Si bien tu tarea es esta, cada uno tiene un rol. Mi tarea es asistirte y ahora después quien limpia será la señora limpieza. Yo en todo caso acomodo lo que se utilizó, pero si me tengo que poner a limpiar el piso, no es una tarea tampoco del enfermero. En muchos lados lo hace el enfermero. Digo, el médico tiene una tarea que es colocar esto. Si después yo me tengo que sentar a hablar con él como par y equipo de salud que somos, y mira, tu tarea es esta, pero necesito que no me dejes todo tirado, porque así va a quedar. Pero acá donde,
cuando uno no marca los límites, y viste, te lo marca otro. Y esto es lo mismo que pasa por ahí en otras tareas. Por ejemplo, en obstetricia. Puedes decir, poné la chata, saca la chata y, viste, queda todo tirado. Y decir, bueno, pará, seamos un poquito ordenados. Cada uno tiene una tarea que hacer. Esto es parte de la convivencia. Yo no tengo por qué andar cuidando lo demás. Cada uno tiene una tarea que hacer. Pero me parece que esto se habla, porque cuando vos no lo hablás, el que no marca los límites, que no debiera pasar, pero bueno, hay una realidad, vuelvo a repetir, que hay que hacerse cargo que esto es histórico, donde enfermería hace muchas cuestiones serviciales y hay que empezar a establecer los límites. Mi tarea es esta, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo con determinada persona, ¿sí? Cada uno tiene un rol. Si yo llamo, tiene que venir. Si no viene, yo no tengo que andar buscando por todo el hospital una persona. ¿Sí? Cuando vos dejes de buscarla por todo el hospital, las cosas se empiezan a cambiar. Pero eso hay que marcarlo. ¿Tá? Tampoco, ¿y cuántas veces el enfermero anda buscando, despertando a la gente por todos lados? ¿Tá? Pero eso es una responsabilidad nuestra. No, pero vas a tener un compañero que te dice, no, no tenés que ir a buscar. Y el otro dice, dale, ¿qué te cuesta? Está en cada uno eso, digo. Cuando uno marca los límites, y mira, mi límite es este, yo te preparo, vos me acomodás todo y así estamos todos contentos. O sea, no me dejes todo tirado porque ahí va a quedar. Pero esto, digo, hay que empezar a empoderarse, esta famosa palabrita que decimos en la profesión, bueno, hay que marcar los límites. Bueno, me contesto otra pregunta porque nos estamos extendiendo. Perdón, sí. Buenas tardes. ¿Quién es? Sí, le habla Yamila Sierra. Sí, Yamila, hola. Con respecto soy de la Diplo 2. Sí. Estuve escuchando sobre tanto lo que dijo acá el colega recién sobre el acondicionamiento, sí, y con lo que es monitoreo, que lo dijeron anteriormente. Uh-huh. Yo trabajo en una unidad coronaria, sí. soy enfermera, uh-huh. Y en mi función, usted dice, en cierta manera, es el dialogar y ya es tener el acondicionamiento del paciente directamente, de dejarlos en condiciones, ya sea el aseo de la cama y eso, está encargado el enfermero y el que lo realiza, el enfermero cabecero. Así también que cuando asisten en los procedimientos que hacen los diferentes profesionales, uno es muy importante estar para cuidar también la calidad del paciente, para observar si se han hecho los diferentes procedimientos dentro de lo adecuado, como es evitar las infecciones. Y los monitoreos, que no sé si a eso es lo que se refiere la colega anteriormente, es sumamente importante el conocimiento de todo tipo de monitor que hoy tenemos, porque es la valoración que nosotros hacemos con el paciente, en las condiciones que nos va a ir permitiendo observar en qué condiciones hay. Tal vez a ella se refería, y eso también me entra en la duda a mí, en lo que es realizar los electros. Uno no lo sepa, y no es que no lo tiene que saber, sino que a veces en algunas instituciones, no en todas, suele ser el enfermero, vuelvo a decir, tal vez por no haber dicho que no o por desconocimiento, el que realiza el electro. No sé si a eso se refiere la colega, o el monitoreo general de lo que es un paciente crítico. A eso quería consultar. Mira, yo entendí, gracias, yo entendí que era de la monitorización del panel del monitoreo central, ¿no? No entendí de hacer los electros. Pero bueno, no. Sí. Soy Cárdenas, a lo que me refiero es, por ejemplo, su supervisor nos refiere, usted como operador está encargado de la monitorización del paciente para que no tenga caída. A ver, yo no estoy encargada específicamente del monitor de caída sobre paciente, estoy encargada del paciente en sí. ¿Estamos de acuerdo en esto? No estoy sentada mirando 18 camas. No, bueno. Ahí por eso te digo, eso hay que marcar las pautas. Exacto. Si yo te digo, mira, necesito que vos te hagas cargo de la monitorización de los pacientes, listo, lo único que vas a hacer es eso. Porque si encima de todo tu trabajo te tenés que hacer cargo de eso, ahí es donde hay que aclarar la situación. Claro. A eso creo que te referís, ¿no? Sí, a eso específicamente.
Claro, sí, no. De hecho, en muchos lugares hay personas que se dedican exclusivamente a mirar los monitores y está bien que así sea. O sea, si va a ser una enfermera, no lo veo mal. Ahora, si lo va a hacer una enfermera, es que se dedique exclusivamente a hacer esa tarea, porque lleva mucho trabajo, mucha responsabilidad y mucho desgaste. Entonces, si a ella le voy a decir, viste los 2 pacientes que tenés, encima tenés que ver el monitor de todos y es imposible. Así que por eso digo, yo creo que no es que no lo pueda hacer el enfermero. Lo que sí tenemos que hacer en cuenta es decir, mira, yo lo hago, pero mi única tarea va a estar abocada en ver el monitor de los pacientes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, me quedan 2 minutitos para antes de cerrar. Bueno, Rita, es así, ¿sí? Esto de hablamos del tema de hablar con la gente, de cada uno haga las cosas que tiene que hacer y estamos todos contentos. Pero quería hablar de los electros. En muchos lados hay técnicos que realizan electros, ¿sí? Técnicos de electrocardiografía, pero en muchos lados no hay técnicos. Entonces, es una tarea que el enfermero también conozca hacer, más de una enfermera de unidad coronaria, terapia intensiva, es parte de sumar herramientas a la hora de atender un paciente, porque a veces no puedo contar con un técnico cuando necesito un electro en el momento. Vos imaginate que hablaba de la unidad coronaria, vos necesitas un electro en el momento, ¿sí? Y no va a estar esperando que venga el técnico, si es a la tarde, olvídate, o no está, o si es a la noche no está, salvo que esté en el servicio, que por ahí es raro, pero digo, es parte de las herramientas que uno tiene en determinadas áreas. El enfermero de cuidados críticos tiene que saber usar el electrocardiógrafo, y ahora, si tenemos una persona que se le paga y se la contrató para hacer los electros, listo, se le paga y hace los electros a esa persona, pero si yo estoy en la unidad coronaria, también es parte de mi incumbencia hacer un electrocardiograma. Esto también aplica para las extracciones de sangre. En muchos lados dicen, no, yo no saco que venga la técnica de extraccionista. Bueno, puede ser que si le pagan a una persona para que saque sangre, que venga, pero también es una competencia de enfermería la extracción venosa. Entonces, es parte de mi incumbencia sacar sangre. Si encima tengo una persona exclusiva para sacar sangre, mejor, pero si no la tengo, es parte de mi competencia. Aplica también para los electros. Bueno, vamos a cortar acá. Sí. Alfredo, habla el Sí. Me estuve escuchando atentamente, yo soy instrumentadora y no he hecho actividad de enfermería, pero por esto de la pandemia y como es una emergencia y estamos en pandemia, no sé yo, nos han, en un momento que bajaron las cirugías, nos mandaron las instrumentadoras a la sala. Igual te digo que yo agradezco al personal del hospital donde yo trabajo, que fui y obviamente ofrecí mis servicios a enfermería y que la verdad me cuidaron y nos cuidamos porque en realidad complementamos en algunas actividades, pero ellos siempre hicieron solo su función y a mí por ahí me asignaron, qué sé yo, hacer pedidos, ir a buscar cosas a la farmacia y todo eso. La verdad que me recuidaron y espero este año que continuemos con la pandemia, seguramente vamos a volver a las salas, las instrumentadoras, pero primero agradecer a todo mi equipo de hospital que siempre me cuidó. Bien. Y otra cosa que quería dejar, marcar, viste que vos decís, hay que establecer las pautas, pero mirá lo que hay algo que vos las pautas las puedes establecer, pero lo que no está escrito no está dicho. Y cuando asignan tareas y labores diferentes de las que tienen que hacer, cualquiera sea, el instrumentador, el enfermero, cualquiera, siempre hay que dejarlo escrito, por escrito. Que después, viste, es la palabra de... Mira, en realidad en una institución que debería trabajarse bien, tiene que estar todo escrito, de cómo ingresás a la sala y quién hace. Esa es una de las fallas. Cuando vos no lo aclarás y queda que lo hace cualquiera o no lo hace nadie. Lo que quería cerrar para lo que hablabas de salir a la sala, la pandemia lo que hizo es que ante la necesidad va a requerir de que todos hagamos todo dentro de nuestra competencia. Recién hablaba, claro que al salir de quirófano no le podemos decir, quédate acá a hacerte cargo de la medicación de los pacientes porque no tiene la competencia o por ahí no sabe, ¿sí? Entonces es necesario que viene a colaborar, acá estoy, ayudo, voy a servir para asistir. Lo mismo que se me mandan a otra área, esto le pasó a los médicos, los médicos que están en un consultorio y no está cerrado porque la pandemia requiere disminuir el ingreso, han ido a colaborar a otras áreas, dentro de sus competencias. Sí. Con los hisopados y todo eso. Tal cual.
yo cuando fui a la sala, te digo la verdad, mis compañeros enfermeros del hospital, nos cuidamos entre todos. Y una de las cosas que hicieron, trataron de no exponerme al paciente en cama, digamos. Sí, hice otras tareas y la verdad, las volvería a hacer junto a ellos, porque la verdad que, si bien hacemos tareas diferentes, bueno, trabajamos para la pandemia. Bien. Bien, la última que les contesto y cortamos porque se me va a cerrar esto y no quiero que me quede colgado. Quería decirles que los que ingresaron a la diplomatura más tarde y no terminaron todavía el módulo 1, que por favor lo vayan haciendo las tareas y no se atrasen tanto. Y Adriana pregunta si la extracción de sangre arterial es competencia de enfermería. Mirá, si te guías estrictamente por lo escrito no dice nada, pero es una competencia que actualmente la hace el médico. Si bien la realidad es que en muchos lados la hace el enfermero, porque esto de que siempre lo hizo lo termina haciendo, bueno, enfermería en muchos lados hoy estableció de que la punción arterial la realiza el médico. Quizás se le designe al enfermero cuando haya una especialidad en cuidados críticos y eso nos dé competencia, pero escrito que no está escrito. Pero bueno, por lo que conlleva el riesgo de la sangre arterial, ¿no? Porque de punzar una arteria puede generar lesionarla y que deje de irrigar una parte y si es la radial podemos dejar la mano necrosada. Bueno, tiene mucho compromiso. Entonces se establece que la realice la parte médica. No quiere decir, porque es una técnica, no quiere decir que no la haga el enfermero, pero hoy se estableció, no hay escrito nada, pero está establecido que cada vez más la realice directamente el médico y no la enfermera. Bueno, les agradezco. Las dudas que tengan, se va a habilitar un foro de consultas y hoy o mañana ya se va a estar habilitando el primer foro, que sí lleva nota para que todos hablen. Es sobre un enfermero que sale en la ambulancia, cosa que se ve habitualmente, entonces ahí hace un par de preguntas. Así que bueno, les agradezco muchísimo, participaron mucho. Espero que la próxima arreglemos mejor la comunicación y que puedan ver todos las dos diapositivas a la vez. Así que bueno, les agradezco mucho, no los molesto más. Y dudas que tengan, como seguimos trabajando en el grupo de WhatsApp o me escriben en el foro que está para ese fin y nos seguimos comunicando. Participen, háganla, no se olviden de hacer el múltiple choice, que muchos no lo hicieron todavía, ¿sí? Está bueno el ejercicio. Un gusto, que tengan buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches.